Hola a todas, a todes, a todos. Bueno, ustedes me conocen, soy el Gonzi, ayudante del curso. En esta unidad, la tercera unidad del curso, lleva por nombre Descolonización y Antirracismo. Y bueno, con la Leo igual quisimos hacer este videíto, que es explicativo del texto de Ochi Curiel, que era el texto que tenían que leer esta semana. Y y creemos que es importante profundizar un poco la lectura del texto y darle estas pistas porque desde mi perspectiva es un texto central para esta unidad, ¿sí? Entonces, en el videito de hoy día vamos a revisar en detalle el texto de Ochi Curiel, que lleva por nombre La descolonización desde una propuesta feminista crítica, ¿sí? Bueno, ¿y quién es Ochi Curiel? Voy a correr la tenita para acá. Ella es una activista decolonial, antirracista, lesbofeminista y anticapitalista. Ella se define a sí misma de esa forma. Ella es afrocaribeña, es dominicana, ¿sí? No obstante, trabaja en Colombia eh, como antropóloga y es fundadora del Grupo Latinoamericano de Estudios e Investigación Feminista GLEFAS. Ella es referente del feminismo decolonial en Avia Yala y también es activista. Es creadora de la batucada de Mujeres La Revoltosa. Esto es súper importante el aspecto que ella sea activista, ¿sí? Y que no esté solamente ligada al mundo de la academia. Bueno, ella participó en el movimiento feminista autónomo de los 90, ¿sí? En respuesta a la ofensiva neoliberal que se impulsó aquí en Avia Yala, en todos los territorios, ¿cierto? Y hace una crítica profunda a la institucionalización de los feminismos y de la propuesta del feminismo decolonial, ¿sí? En este caso reclama la autonomía ideológica, económica, organizativa del feminismo decolonial respecto a los estados, respecto a la academia, a la cooperación internacional y los partidos políticos, ¿sí? Esto, como le dije, estaba muy marcado por lo que fue su participación en el feminismo autónomo durante los años 90. Bueno, y en el texto Chicuriel lo que hace es, tiene tres momentos el texto que ella propone, ¿cierto? Eh, el primer tiempo es donde ella hace una definición crítica del concepto de descolonización a partir de diferentes posturas y autores. En el segundo momento habla de la descolonización en el feminismo. Y en tercer momento problematiza elementos claves de corrientes de pensamiento críticas feministas desde el feminismo decolonial. ¿Sí? Bueno, pero para partir, antes de detallar en el texto, creo que es importante comprender este esquema, ¿sí? Que a mí me ha servido mucho para entender y organizar eh, de forma más comprensiva en mi mente cómo se configura el sistema de múltiples dominaciones que menciona Chicuriel en su texto, ¿sí? Entonces ella plantea que el inicio, ¿cierto?, de las luchas feministas decoloniales, ¿cierto? O los movimientos, ¿cierto?, descolonizadores, surgen desde el primer momento en que se inicia la colonización, es decir, en 1492, cuando llegan los españoles eh, a las tierras de Abya Yala, ¿cierto? Y en este proceso, en este momento, se inicia un proceso eh, que muchas feministas comunitarias, feministas decoloniales, ¿cierto? Mujeres indígenas, han ido teorizando a partir del concepto de entronque patriarcal. Este concepto igual lo han revisado con la Leo, así que lo voy a decir más o menos rapidito. Pero se refiere al proceso en el cual se articula, se imbrinca el patriarcado ancestral originario, que es el patriarcado que existía aquí en Abya antes de la colonización, ¿cierto? Y se articula con el patriarcado europeo, ¿sí? Este entronque patriarcal se produce a partir de un pacto, ¿cierto?, entre los hombres de ambos continentes, ¿sí? Y este pacto patriarcal, ¿cierto?, este entronque patriarcal, es lo que desde hace aproximadamente 500 años atrás, un poco más, ha ido configurando un sistema de múltiples dominaciones, ¿cierto? Y decimos que este sistema de múltiples dominaciones es patriarcal, es capitalista, es colonial, es racista, es clasista,
profundamente extractivista en América Latina, en Abya Yala, ¿cierto? Homo lesbo transfóbico, ¿sí? O sea, con una instalación de la heterosexualidad obligatoria muy profunda, adultocentrista, ¿cierto? Las niñas no tienen capacidad de poder tomar decisiones, ¿cierto? No tienen espacio para su propia autonomía. Y también profundamente capacitista, ¿cierto? Que castiga los cuerpos que, que no están, en este caso, cumpliendo la norma que exige este sistema, ¿cierto? Y este sistema de múltiples dominaciones obviamente que impacta a nivel político, económico, social, ideológico, cultural, ¿cierto? Y para Ochi Curiel es muy importante esto porque finalmente estos elementos del sistema de dominación son los que configuran el Estado-Nación, ¿cierto? Y los que de alguna u otra forma formalizan la heterosexualidad, perdón, como un régimen político en nuestras sociedades, ¿cierto? Para comprender esto, Ochi Curiel lo que hace es plantear esta propuesta de la antropología de la dominación, ¿cierto? El estudio profundo de cómo se configuran los sistemas de dominación en Abya Yala, ¿cierto? Y ella lo que plantea en su propuesta de modo muy, muy amplio es el desenganche, ¿cierto? Un desenganche de toda la colonialidad, ¿cierto? De este sistema moderno colonial, desengancharnos de las formas de producción de conocimiento hegemónicas y eurocéntricas, ¿cierto? Y desengancharnos de alguna otra forma de este sistema de múltiples dominaciones, ¿cierto? Bueno, ¿y qué sería en este caso la descolonización y el feminismo decolonial? Es lo que vamos a pasar a ver ahora. Bueno, ella plantea que la descolonización en el último tiempo ha estado en boga, ¿cierto? Un tema que ha estado súper presente en las discusiones, sobre todo a partir de las críticas epistemológicas, éticas y políticas por parte de movimientos sociales críticos, y por sobre todo de parte de aquellos conformados por la subalternidad afectada por las jerarquías de raza, sexo, clase, sexualidad y geopolítica, al eurocentrismo y la relación saber-poder, ¿cierto? Y que todos estos movimientos, ¿cierto? Todas estas opresiones que han sido combatidas desde hace tiempo, como planteó Chicurel desde el momento que se inicia la colonización, ha ido afectando al feminismo, ¿cierto? Bueno, el primer concepto que realiza Ochi Curiel para problematizar y discutir respecto al concepto de descolonización es el que hace referencia a este concepto que se utiliza para referirse a los procesos de independencia de los pueblos y territorios que habían sido sometidos a la dominación colonial de Europa. En este proceso son donde se configuran los estados-nación, ¿cierto? Entonces decimos que este proceso de descolonización sería el momento entre la colonia y la configuración propia de los estados nacionales a partir de los movimientos independentistas, ¿cierto? Y los procesos de independencia. Este proceso en América está configurado en América entre 1783 y 1900, ¿cierto? En esos años aproximadamente se configura la mayoría de los estados nacionales en América Latina o en Abya Yala. En Oriente Medio un poco más tardío, entre 1920 y 1945, y en África, parte de Asia y el Caribe, entre 1945 y 1970. Bueno, la descolonización en el plano epistémico y ético-político sería el segundo concepto que analiza Ochi Curiel para problematizar el concepto de descolonización, y en este caso puntualiza en Fanon, ¿sí? En su principal obra, que es Los Condenados de la Tierra, que es una de sus obras, perdón, más significativas, en la cual plantea que la ideología dominante produce patologías sociales, perfiles psicológicos y patrones de comportamiento de los pueblos colonizados. Esto es súper importante porque el concepto anterior que revisó Ochi Curiel, donde plantea que la descolonización se da cuando los estados nacionales son independientes, ¿cierto? Aquí Fanon problematiza esa idea, ese concepto, y plantea que finalmente los países que fuimos colonizados, los territorios que fuimos colonizados, los pueblos que fuimos colonizados, eh, estaríamos absolutamente subjetivados por estos grupos colonizadores, ¿cierto? Por las potencias colonizadoras. Y que nuestra identidad, en este caso el racismo que nos atraviesa, el patriarcado, ¿cierto?
está, se constituye a partir de este proceso de colonización, ¿cierto? Y trasciende, ¿cierto?, a los estados nacionales independientes, ¿cierto? No se acaba la colonización y la colonialidad eh, al configurarse los estados nacionales. Al contrario, podemos ver que, por ejemplo, en el caso chileno, al configurarse y constituirse el Estado chileno, el proceso de colonización de los últimos pueblos indígenas, ¿cierto? Pueblo mapuche, pueblo seclan, fueron exterminados en este caso por el Estado chileno y no por las colonias anteriores, ¿cierto? Entonces, así es como el colonialismo fue un fenómeno violento, la descolonización también lo será. Bueno, Fanon plantea esta idea de que, bueno, la colonización fue violenta y nuestro proceso de liberación de esta matriz colonial también va a ser violenta, ¿cierto? No va a ser algo que se logre solamente desde una perspectiva académica o epistémica, ¿cierto? Bueno, y critica el eurocentrismo, obviamente, comprende la descolonización como un desmontaje de las relaciones de poder y de concepciones del conocimiento, que fomenta la reproducción de jerarquías raciales, sexuales, geopolíticas creadas por el mundo moderno colonial occidental. Otro concepto importante, bueno, esto igual lo van a revisar con la Leo en las próximas clases, las dos que vienen, así que lo voy a ver bien rapidito, pero tiene que ver con el concepto de negritud que, que crea este autor y que crea esta categoría, ¿cierto?, para unir las categorías de clase y raza que antes se analizaban por separado, ¿cierto? Él plantea que la negritud es un concepto que lo ocupa para unir ambos conceptos, ¿cierto? Y para relacionar, por ejemplo, lo que hoy en día se dice como la porofobia, que no es cierto el que se cuestione el color de piel de la gente, sino que es su pobreza, ¿cierto? Entonces él crea este concepto para problematizar sobre esta idea. Entonces plantea que la jerarquización racial no opera solo sobre los cuerpos y los pueblos, sino que está unida a la opresión de clase, ¿cierto? Y que su propuesta política articula un análisis del colonialismo y el racismo como vectores fundamentales del capitalismo y de la modernidad occidental. Esto igual lo han dicho más autores, ¿cierto? Que el racismo, la división sexual también, eh, fueron muy importantes para la configuración y la constitución del capitalismo. También lo dijo Federici, ¿cierto? Plantear lo de la división sexual del trabajo, la necesidad de la acumulación eh, capitalista para poder conformar el capitalismo en Europa y que esa acumulación, ¿cierto? La acumulación originaria se da gracias al saqueo de nuestros territorios. Y por otro lado, que esta es la propuesta que Ochicuriel le hace más sentido, es la descolonización que se ha planteado desde Abya Yala. En este caso como un pensamiento filosófico, pero por sobre todo como una práctica política. La descolonización tiene un punto de partida, ¿cierto? Y tiene que ver con las luchas indígenas y negras en los inicios mismos de la conquista y la colonización de las Américas hace ya más de 500 años frente al genocidio, el dominio europeo y la esclavitud que trajo consigo el colonialismo. Entonces, Ochicuriel se casa, por decirlo así, con esta definición de descolonización, ¿cierto? Que tiene que ver con la lucha, la resistencia, el activismo contra la colonización. Bueno, y obviamente aquí se critica de lleno las concepciones más academicistas, ¿cierto? Y se centran en la práctica política, ¿cierto? En este mismo sentido, Silvia Rivera Cusicanqui, una boliviana de origen aymara, plantea que no hay posibilidad de una teoría en un discurso descolonizador si no hay prácticas que le den sentido. Entonces, desde Abya Yala, ¿cierto? Se está haciendo mucho énfasis a la práctica política, ¿cierto? Al movimiento social, a la organización, y se distancian un poco de la academia, ¿cierto? Que ha profundizado igual bastante en los estudios decoloniales. Y esta es una definición que plantea Nelson Maldonado, que a mi parecer hace mucha síntesis de esta idea que está planteando Chicuriel respecto al concepto de descolonización. Dice procesos de irrupción o violencia simbólica, epistémica y o material a través de los cuales se intenta restaurar la humanidad del humano en todos los órdenes de la existencia de las relaciones sociales, de los símbolos y del pensamiento. Un proceso de deshacer la realidad colonial y sus múltiples jerarquías de poder en su conjunto, lo que plantea la necesidad de inmediata de trabajo a nivel subjetivo como a nivel estructural.
la descolonización implica acción por parte del colonizado. Entonces, en este caso, hace mucho sentido porque ya no se está hablando solamente de una crítica a la producción de conocimiento, ¿cierto? Eurocéntrica y colonial, sino que se plantea que hay que combatir las estructuras que generan estas opresiones y estas jerarquías raciales, sexuales, etc. Y Oche Curiel, como está muy permeada por el feminismo autónomo, se pregunta, ¿cierto?, si es que es posible la descolonización desde el Estado-Nación, al ser una de las formas de organización política que produjo la modernidad y el colonialismo. Y en este caso cuestiona el proceso ecuatoriano y boliviano, que han hecho procesos de cambio constituyente, ¿cierto?, asambleas constituyentes, donde han puesto centralidad en los saberes indígenas para la puesta en práctica de lo que desde los pueblos indígenas y comunidades se entiende como buen vivir, ¿cierto? Y esto obviamente es cuestionado porque podemos ver que Ecuador y Bolivia en este momento están teniendo un giro, ¿cierto? Absolutamente neoliberal, de profundización del extractivismo, que son políticas, ¿cierto? Absolutamente contrarias al buen vivir de los pueblos. Entonces, efectivamente es muy poco probable y factible el poder desarrollar un proceso de descolonización genuino, como lo plantea Oche Curiel, desde una práctica política que permita este proceso de descolonización de un Estado en este caso. Y bueno, la descolonización en el feminismo. Oche Curiel, a partir de toda esta síntesis que yo le hice recién, plantea que estas teorías obviamente han ido permeando al feminismo en Abya Yala, y ella parte de dos premisas. La primera premisa dice que el feminismo en Abya Yala ha producido la colonialidad, ha reproducido, perdón, la colonialidad al universalizar el sujeto del feminismo a partir de la experiencia de las mujeres blancas europeas, donde se ve a las otras, es decir, a todo el resto de mujeres, como víctimas, ¿cierto? Como testimonios, y donde se ha invisibilizado, ¿cierto?, sus teorizaciones y epistemes, ¿cierto? Entonces plantea que es necesario descolonizar el feminismo en Abya Yala. Y en la segunda premisa que plantea Oche Curiel es respecto a que las opresiones derivadas de raza, clase, sexo y sexualidad han sido productos de la modernidad occidental, del colonialismo y de la expansión capitalista global. Estas opresiones no se presentan separadas de las vidas de las mujeres y en la vida social a nivel general. Es decir, que las opresiones de raza, clase, sexo y sexualidad operan en conjunto sobre nuestros cuerpos, ¿cierto? Y ella plantea que lo que hay que cuestionar, ¿cierto?, es qué origina esta identidad y estas opresiones. Más que hacer una sumatoria de decir, yo soy marica, periférico, pobre, etcétera, ella plantea que las políticas identitarias no producen procesos de emancipación, sino que lo que producen los procesos de emancipación es identificar el origen de nuestras opresiones y combatir el origen de esa opresión, ¿sí? En este caso, vamos a ver más adelante cómo ella plantea este proceso. Entonces, lo que Oche Curiel plantea como la no fragmentación de las opresiones, ¿cierto? Que desde las ciencias sociales siempre, o desde un inicio cuando se empezaron a hacer los estudios sobre la raza, el racismo, la racialización, se hacían de forma parcelada, ¿cierto? Y ella plantea que para poder tener una mirada compleja y real de cómo operan las opresiones hay que verlas en su conjunto, ¿cierto? Bueno, el concepto de feminismo decolonial, como les dijo la Leo también en la clase pasada, surge de María Lugones en el año 2008. Y ella plantea que se trata de una recuperación, de un reconocimiento, de una síntesis de buena parte de las propuestas críticas feministas de Abya Yala, de Estados Unidos y de Europa. En este caso, el feminismo decolonial hace una síntesis de muchos feminismos. En este caso, del feminismo de color de Estados Unidos, del feminismo negro, de los aportes de las pensadoras indígenas de Abya Yala, que no necesariamente se reconocen como feministas, del feminismo materialista francés, que cuestiona profundamente el tema de comprender, ¿cierto?, el sexo como una clase, ¿sí?, como una clase social. Obviamente está muy permeada también por el feminismo autónomo de los 90 aquí en América Latina y de la teoría decolonial latinoamericana, que son todos los autores que vimos al comienzo de esta presentación.
Y lo que es central para para el feminismo neocolonial es esta idea de la no fragmentación de las opresiones, ¿cierto? Entonces Chicuriel plantea que el racismo, el heterosexismo, el clasismo son opresiones que operan de manera simultánea, coexisten y son consustanciales. Y bueno, Ochi Curiel también hace una revisión profunda de distintas propuestas que han emergido para comprender que estas opresiones operan en conjunto, ¿cierto? Y los conceptos más utilizados, ¿cierto? Son el concepto de simultaneidad de opresiones, que es la propuesta del colectivo del Río Combají, la matriz de opresión, que propone Patricia Hill Collins en 1998, el concepto de interseccionalidad de Kimberly Crenshaw y el concepto de fusión de María Lugones. Bueno, con respecto a la simultaneidad de opresiones, que es lo que plantea la colectiva del Río Combají, yo les planteo esta cita, dice, como negras vemos el feminismo negro como el lógico movimiento político para combatir las opresiones simultáneas y múltiples. Es decir, que están diciendo que ellas no están afectadas solamente por el racismo, ¿cierto? Porque plantean enunciándose como mujeres negras. Sino que es una combinada posición antirracista y antisexista. La juntó inicialmente y mientras se desarrollaban políticamente, se dirigieron al heterosexismo y a la presión económica del capitalismo. Es decir, que estas mujeres negras, al articularse y formar su organización política, su colectiva, comprenden que sus cuerpos negros, ¿cierto? Sus cuerpos racializados no están solamente oprimidos por el racismo, sino que también están oprimidas por el heterosexismo, por el capitalismo. eh, y esto es muy importante, ¿cierto? Porque se empieza a visualizar ya que las opresiones a las cuales tenemos que combatir no son solamente el capitalismo, que es como se instaló con mucha fuerza los movimientos políticos, los movimientos sociales en América Latina, como el capitalismo como la máxima opresión que estamos viviendo, ¿cierto? Bueno, más adelante surge el concepto de interseccionalidad, propuesta por Kimberly Crenshaw. Ella es abogada y su propuesta viene muy del mundo del derecho, ¿cierto? Y ella plantea que las leyes universalizan el concepto de mujer y no consideran otras opresiones que cruzan los cuerpos de la pluralidad de mujeres. Sugiere entender el entrecruzamiento de opresiones que derivan del sexo, la raza y la clase. Esta perspectiva teórica es también metodológica, es política y de análisis, ¿cierto? Y problematiza la intersección de las opresiones en busca de la inclusión y de la justicia social. Eso es súper importante porque este factor, este aspecto en el cual profundiza Ochi Curiel en una de sus presentaciones, en una conferencia, ella critica este concepto de interseccionalidad. En primer momento lo critica porque plantea que hay incluso un racismo entre las producciones teóricas y las propuestas políticas, en este caso de las feministas eh, negras o afro, ¿cierto? Eh, en donde plantea que es más valorada la producción teórica de las mujeres de Estados Unidos que la producción de las mujeres de Villela. Entonces ella critica bastante esta propuesta. No obstante, hace un aporte significativo el concepto de interseccionalidad para comprender y hacer análisis político, ¿cierto?, de cómo operan las opresiones. En este caso, este concepto igual lo han revisado con la Leo, pero creo que es importante visualizar esto, ¿cierto?, que tiene que ver con que este sistema de dominación, de múltiples dominaciones, eh, es un sistema que reproduce privilegios y opresiones, ¿cierto? Y que son múltiples, y que ya no hablamos solamente de que el sistema es capitalista, es patriarcal, es colonial, es racista, sino que hay un sinfín, ¿cierto?, de opresiones y privilegios que cruzan nuestros cuerpos, nuestras identidades, y es importante problematizarlas, ¿cierto?, en nuestra sociedad. Bueno, no obstante, como les dije recién, Ochi Curiel plantea que este concepto de la interseccionalidad, al ser un concepto que viene del mundo del derecho, y que busca la justicia social, la inclusión de la pluralidad de cuerpos, la pluralidad de identidades en el sistema, plantea que es una teoría que es muy fácil ser cooptada por el liberalismo.
y que al plantear la justicia social desde estas opresiones, se enfoca al resolverlas, pero no se enfoca en problematizar y combatir el origen de estas opresiones. Por otro lado, el concepto de fusión de María Lugones explica la relación de interdependencia entre las vidas de las mujeres afectadas por las opresiones y a la vez las resistencias que derivan de las luchas contra ellas. ¿Cierto? En este caso igual está muy marcado por comprender que las opresiones que se inician en el proceso de colonización, desde el primer momento, fueron combatidas por la resistencia de las mujeres, ¿cierto? Y finalmente el concepto de matriz de dominación, que en esta conferencia que les nombraba recién, donde Ochicuriel cuestiona el concepto de interseccionalidad, ella plantea que esta propuesta de Patricia Hills Collins es el que a ella le hace más sentido, ¿cierto? Que tiene que ver con la matriz de dominación, porque hace justamente referencia a la organización total del poder en la sociedad. Y es a partir de este concepto que se propone que el sexismo se debe analizar en relación a una matriz de dominación y analizar cómo interactúa el racismo, la homofobia, el colonialismo y el clasismo, generando un sistema jerárquico con múltiples niveles de opresión. Reconoce los elementos estructurales, es decir, los elementos estructurales que originan estas opresiones, los aspectos disciplinarios, las ideologías hegemónicas y los aspectos interpersonales que se reproducen en nuestras comunidades, combatiendo el origen de las dominaciones y las opresiones. Esto es súper importante porque no se trata solamente de cuestionar el poder, ¿cierto? Y cuestionar las estructuras de dominación, sino que también tiene que ver con el repensar nuestras propias prácticas, nuestra forma de relacionarnos con las otras personas, la forma de cómo se reproducen también estas opresiones en nuestras comunidades, como nuestras comunidades también son racistas, son sexistas, reproducen opresiones, reproducen el aprovechamiento de ciertos cuerpos, la exclusión de ciertos cuerpos. Entonces, esta propuesta es mucho más, por decirlo así, integral, porque combate el origen de la opresión, pero también nos plantea el hacernos cargo de estos procesos de descolonización, ¿cierto? Entonces, para Ochicuriel, las múltiples opresiones operan como epistemes, es decir, en las formas de producción de conocimiento a nivel estructural, a nivel subjetivo y a nivel interpersonal. Plantea que la raza y el racismo fue un determinante en la colonialidad del poder que permitió la configuración mundial del capitalismo. Entonces decimos que para que el capitalismo se pudiera constituir, fue necesario un proceso en el cual inicial del capitalismo que se llama la acumulación originaria, y esta acumulación originaria necesitó, ¿cierto?, de una división sexual del trabajo, de una división racial del trabajo, y esta jerarquización racial, sexual, fue la que configuró y permitió el desarrollo del capitalismo a nivel mundial. La matriz de dominación colonial configura, produce y crea nuevas identidades y subjetividades, ¿cierto? Entonces decimos que este sistema de múltiples dominaciones crea identidades, nos crea a nosotros. Pero ella cuestiona estas políticas identitarias o la sumatoria de identidades. Ella dice que está muy en moda en el feminismo, decir, como dije anteriormente, yo soy negra, migrante, pobre, racializada, etcétera. Podemos dar un sinfín de aspecto identitario, pero ella plantea que no se trata de hacer una sumatoria de identidades, sino que se trata de combatir el origen estructural de estas identidades, o sea, de combatir el sistema que produce nuestra identidad oprimida, nuestra identidad colonizada, nuestra identidad subalterna. Y ya para ir finalizando, Ochicuriel plantea que la heterosexualidad, en este caso, no sería una práctica política, ¿cierto? Perdón, una práctica sexual, ni tampoco sería una orientación sexual, ¿cierto? Sino que la heterosexualidad es un régimen político y una forma de control sobre los cuerpos, las cuerpas. Y ella plantea, bueno, que la heterosexualidad es un régimen político moderno colonial, así fue como las instituciones en las que se sostiene, como la pareja monógama, la familia nuclear, la nacionalidad, la nación, los estados nacionales, la ciudadanía,
la heterosexualidad no siempre afecta de las mismas maneras las relaciones sociales, ¿sí? Cuando la raza, la clase, la geopolítica afectan esas relaciones, la heterosexualidad quiere diferentes efectos. En este caso, es súper importante esta frase porque yo siento que si bien todos vivimos bajo este mismo sistema de múltiples dominaciones, cada cuerpo vive estas opresiones de forma diferente, ¿cierto? Como lo han dicho, no sé, el movimiento de las disidencias sexuales, aquí en Chile no es lo mismo ser pobre y maricón, ¿cierto? No es lo mismo ser un gay del barrio alto, no es lo mismo ser una travesti pobre que ser una drag queen con acceso a maquillaje y, y con acceso a, no sé, a la televisión. Entonces, si bien todos vivimos en este sistema, cada cuerpo vive la opresión de forma diferente. Y el entrecruce de estos aspectos raciales, de clase, de sexo, de sexualidad, eh, confluyen de forma diferente en cada cuerpo. Entonces, Ochi Curiel dice, en este aspecto, entonces, el feminismo decolonial asume que un feminismo que no sea antirracista es racista. Un feminismo que no sea anticlasista es clasista. Y un feminismo que no esté luchando contra los efectos de la heterosexualidad como régimen político es heterosexista. Bueno, yo en lo personal creo que este es un texto que tienen que leer. Creo que no pueden perderse leer este texto porque es muy bueno. Creo que hace una síntesis muy precisa de la teoría decolonial, tanto de Avellala como de otros territorios, y problematiza justamente todas estas temáticas que han ido emergiendo a lo largo del curso. Creo que es un texto que hace bastante síntesis de todos los contenidos del curso, por eso creo que es importante que lo lean y también por lo mismo nos animamos a hacer este videito. También invitarles a que lean la segunda parte de esta revista. Este texto está dentro de una revista que se llama Descolonización y despatriarcalización de y desde los feminismos de Avellala. Y escriben dos feministas en esta revista. El primer artículo, el que tienen que leer para el curso, que es el de Ochi Curiel, y el segundo es, me va a servir un mate. El segundo es un texto de María Galindo, que lleva por nombre La revolución feminista se llama despatriarcalización. Me parece súper importante porque María Galindo, en su texto, lo que hace es plantear que no se pueden dar procesos de descolonización sin procesos de despatriarcalización. Entonces, bueno, hay como una discusión entre Ochi Curiel y María Galindo, porque Ochi Curiel dice que hay que descolonizar el feminismo, y María Galindo dice que no hay que descolonizar el feminismo, sino que hay que descolonizar la sociedad, hay que descolonizar nuestras comunidades, nuestros territorios, y que eso es mucho más complejo que descolonizar el feminismo. Y puntualizan en los procesos de despatriarcalización, las propuestas del feminismo comunitario en Bolivia, la relación que hay con el Estado, si es que es posible o no desarrollar procesos de descolonización y despatriarcalización desde el Estado, y creo que aporta bastante también a los conocimientos que deberíamos ir desarrollando entre todos a lo largo del curso. Así que le invito a leer el texto, le invito a que profundicen en estas dos autoras que a mi parecer son referentes súper claves para entender las propuestas críticas y decoloniales de Ana Ayala. Y también les voy a dejar un link, que el link con una conferencia que hace Ochi Curiel, en el cual ella profundiza desde ella misma, obviamente, su propia lectura, su propio lenguaje, su propia experiencia, lo que ella escribe en esta revista. Eso, chiquillos, espero que estén muy bien. Sé que el contexto es adverso, es complejo. Sé que es difícil quizás subir 2 materiales audiovisuales en una semana,
pero creo que este videíto les va a poder servir a lo largo de la unidad, de toda la unidad número 3, para eh, encontrar respuestas, ¿cierto? Para orientarles en sus trabajos que tienen que entregar. Y creo que por eso me animé también a hacer este videito, para que tengan esta ayuda además, este aporte. No olvidar que todo lo que estamos viviendo tiene responsables políticos, ¿cierto? Tiene personas que son responsables de lo que estamos viviendo. Esta crisis no es solamente sanitaria, eh, el colapso del sistema de salud se da todos los años en el invierno, no es solamente producto del coronavirus, ¿cierto? Eh, Estamos en una crisis económica, una crisis política, una crisis social, una crisis profundamente ecológica, eh, que pone en peligro, ¿cierto?, la continuidad de la vida como la conocemos hasta ahora. Y creo que estas propuestas del feminismo decolonial, de la descolonización, son un aporte sustantivo al combatir y desmontar este sistema de opresión, de dominación, de explotación, tanto de nuestros cuerpos como de nuestros territorios. Entonces, nada, a seguir resistiendo, a seguir cuidándose, recordar que la única forma que tenemos de cuidarnos es en comunidad, ¿cierto? A través de la solidaridad, el apoyo mutuo, porque este Estado no nos va a cuidar, no nos va a proteger, ya lo tenemos más que claro. Antes del coronavirus el Estado nos sacaba los ojos, nos mataba, nos criminalizaba, sacó a los milicos a la calle para eh, reprimir fuertemente a nuestro pueblo, así que no podemos esperar nada de este Estado frente a esta coyuntura que estamos atravesando a nivel mundial. La solución está en nosotros, está en nuestras comunidades y está en las formas de resistencia y lucha que podamos desplegar en este contexto. Espero que estén muy bien, les mando muchos cariños, espero que estén bien y contarles que igual si es que están un poquito atrasadas con la crónica, igual traten de ir subiéndola, no vamos a ser tan rígidos obviamente con el contexto porque entendemos que estamos todos complicados con la situación y eso, traten de subir sus crónicas lo antes posible. Igual han llegado varias, yo ya revisé algunas y me han gustado bastante. Así que alegre por eso. Espero que estén bien. Eh, Arriba las que luchan, arriba los que luchan y a seguir resistiendo porque esto tiene para rato, cabres. Eso, que estén bien. Saludos.